Aleluya. 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 Diga conmigo, la palabra nos guía al arrepentimiento. Say with me, the word guides us to repentance. La palabra nos guía al The arrepentimiento. word guides us to repentance. Amados hermanos, en consecuencia a eso, Beloved brethren, in regards to that, cuando nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios. when we repent, we receive the forgiveness of God. Por eso en esta tarde te quiero hablar de la palabra nos guía al arrepentimiento. That's why this afternoon I want to talk to you about the word guides us to repentance. Para eso quiero que me acompañes en el libro de Jonás, capítulo 1. And for that I want you to accompany me to the word in Jonah chapter 1, Los versos del 1 al 3. verses 1 through 3. Jonás capítulo 1, versos del 1 al 3. Jonah 1, 1 to 3. Si tienes tu Biblia, If you have your Bible, puedes abrirla en Jonás capítulo 1, versos del 1 al 3. you may open it in Jonah 1, chapter 1, 1 through 3. Y si no, pues podemos verlo en la pantalla. And if not, you'll be able to see it on the screen. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come before me. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, clamamos a ti en esta hora. we cry out to you in this time. Tu palabra es bendita de principio a fin, Your word is holy from beginning to end, pero clamamos a ti, but we cry out to you como dice tu palabra. the way your word says. Abre nuestros oídos espirituales. Open up our spiritual ears. Permítenos Allow us recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. receive the message that you have for us this afternoon. Alumbra los ojos del entendimiento Shine the light of understanding para que podamos ser alimentados a través de tu palabra. so that we could be fed through your word. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. We ask in the mighty name of Jesus. Amén, amén, Amen, amén. amen, amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Thank you, aleluya. Thank you, Espíritu Jesus. Santo, Holy Spirit, paséate en este lugar. flow in this place. Oh Padre amado, Señor, Oh, Father, que todo el que necesite sanidad pueda recibir sanidad en esta all hora. those who need healing, they may receive healing this afternoon. El que necesite liberación, reciba Who liberación, needs Señor. deliverance, that they may receive deliverance. El que necesite ser transformado, sea transformado por ti. Who needs to be transformed by you. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Renew our understanding. Toda la gloria siempre será And tuya. all the glory would always be En yours. el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén, amén, y amén. Amen, amen. Al libro de Jonás se le ha dado al menos dos interpretaciones. To the book of Jonah, it has been given two interpretations. La histórica, The historical one, la cual afirma que todo lo que dice sucedió. in which it affirms that everything that was said happened. Y la otra, la alegórica. And the other one is allegoric. Esta supone que el libro es una ilustración This one left an illustration del deseo de Dios para la salvación de los ninivitas. of God's desire for the salvation of the Ninevites. Eso se debe a que consideran imposible That is due because they consider it impossible que un pez se haya tragado a Jonás that a fish swallowed Jonah y que él haya sobrevivido. and that he had survived. Otra de las cosas que se cuestionan es que una ciudad completa haya sido convertida a Dios. Another thing that they question is that an entire city got converted to God.
Sin embargo, tanto Mateo como Lucas However, Matthew as well as Luke citan versos donde fue Jesús quien hizo referencia de la historia de este libro. they wrote verses that even Jesus said stories about this book. Lo que nos dice que si negamos la historicidad de este libro, By ¿cómo es? lo que nos dice que si negamos la historia de este libro, By denying the historic of this book, estaríamos negando la veracidad de las palabras del Señor. we would be denying the truthfulness of the Lord's word. Jonás era un judío Jonah was a Jew, y la mayoría de los judíos, and the majority of the Jews, hasta el día de hoy, ellos pecan de exclusividad. all the way till today, they are guilty of exclusivity, Algo del cual no los culpo, in which I don't blame them, porque eso fue la enseñanza que ellos estuvieron. because that was the teaching that they received. Ellos no se le permitía hacer alianza con otros grupos, con otras ciudades. Because they weren't allowed to have an alliance with other city or other people. A ellos se les conocía como el pueblo de Dios. Because they were known as the people of God. Esta es la importancia This is why it is important de nosotros como hijos de Dios, for we as children of God saber quiénes somos en Dios. to know who we are in Pero God. también tenemos que tener consciente But also we have to have conscience que estamos en otro tiempo. that we are in another Que time. ya Dios derribó la pared que había entre los judíos y los gentiles. That God already broke down the wall that was between the Gentiles and the Jews. Y esta es la importancia de saber desaprender para aprender lo nuevo de And Dios. that's why it's important to know that we have to unlearn so that we can learn the new things of God. Desde la perspectiva de Jonás, From Jonah's perspective, si Dios había enviado a aniquilar a los edonitas y a los amalecitas, if God had wanted the annihilation of the Edomitas and the Amalekitas, lo lógico era que los asirios obtuvieran el mismo resultado. the logic is that the Assyrians would have the same results. Sin embargo, cuando leemos el libro de Jeremías, However, when we read the book of en Jeremiah, el capítulo 18 del 7 al 8, in chapter 18, 7 through 8, Jeremías nos dice: Jeremiah says, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom to pluck up, to pull down, and to destroy it, Pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos. if that nation against whom I spoke turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Amados hermanos, la palabra nos guía al arrepentimiento. Beloved brethren, the word guides us to repentance. Y cuando nos arrepentimos, por consiguiente, recibimos el perdón de Dios. And when we repent, we receive the forgiveness of God. Eso era lo que Dios quería hacer con Nínive. That is what God wanted to do with the Ninevites. Darles la oportunidad de arrepentirse. He wanted to give them the opportunity to repent. Ahora, para producir ese arrepentimiento, Now, to be able to produce that repentance, a Dios le place darnos la asignación it pleased God to give us the task, de darnos una tarea temeraria, to give us a task of fear, una tarea que no es fácil de realizar. I'm going to fix that, an assignment of a reckless and very dangerous task. Una tarea peligrosa. A dangerous task. Dios nos envía a realizar una tarea God sends us to perform a task donde simple y llanamente tengamos que depender de Él. where we simply and plainly have to depend on Him. En muchas ocasiones hemos criticado a Jonás In many occasions, we have criticized y Jonah, hasta cantamos coros. and we even sing psalms. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonah did not hear the word of God. Pero si analizamos las cosas, But if we analyze things, estamos peor que Jonás. we are worse than Jonah. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, When when God sends Jonah to Nineveh, lo está mandando a la ciudad más grande y poderosa de ese tiempo, He is sending them to a great nation in that time. la capital del imperio asirio. It was the capital of the Assyrians. ¿Tú sabes lo que esto significa? You know what this means? Dios lo está enviando a predicarle God is sending them to preach. Sending him to preach
a personas que tenían el ego muy elevado. to preach to people who had their ego very elevated. Sí, te digo esto, And I tell you this porque cuando Dios nos permite alcanzar algo en nuestras vidas, because when God allows us to reach something in our life, cometemos el error de creer, we make the mistake in believing. como dice en Puerto Rico, que tenemos al toro agarrado por los cuernos. Like in Puerto Rico, they say that we have the bull by its horns. El problema de eso es que nos podemos llevar una gran sorpresa. The problem with that is that we can get a great surprise. Jonás sabía dónde Dios lo estaba enviando. Jonah knew where he was being sent. En pocas palabras, Jonás sabía que Dios lo estaba enviando In other words, Jonah knew where God was sending him a bailar en la casa del trompo. to dance in the house of the dancers. Okay. Lo que Jonás no sabía es What Jonah did not know is que Dios de una manera u otra that God, in one way or another, estaba bregando con el corazón de ese pueblo. was working with the heart of those people. Y en ocasiones Dios está bregando con los corazones de personas And in occasions, God is working in the hearts of people cercanas a nosotros. very close to us. Y nosotros no somos capaces de compartir la palabra de Dios. And we don't even dare to share the word of God. No somos capaces de compartir la palabra de salvación. We don't dare to share the word of salvation, El mensaje de arrepentimiento. the message of repentance. No somos capaces de compartir el agua viva. We're not capable of sharing the living water. Esto nos dice This tells us que hay un Jonás dentro de nosotros. that there's a Jonah inside of us. Diga conmigo, fuera Jonás, Say with me, out Jonas, fuera Jonás. out Jonas. Cuando observamos la escritura, When we observe scripture, el Señor comisiona a Jonás con 3 verbos imperativos. the Lord commissions Jonah with 3 verbs. Levántate, ve y pregona. Arise, go, and proclaim. Levántate como una indicación clara de que interrumpas lo que estás haciendo. Stand up with an indication to stop what you're doing. Y que interrumpa lo que estás haciendo para atender lo que Dios está mandando a hacer. To stop what you're doing so you can attend to what God is calling you to do. Hay ocasiones que nosotros estamos haciendo cualquier tipo de trabajo There's an action that we do when we're doing a work, y el Espíritu Santo nos dice, and the Holy Spirit tells us, ve a orar. go pray. Pero como estamos tan afanados, But because we are so into what we're doing, en ocasiones llegamos a pensar que son cosas de nuestra propia mente. sometimes we come to think that it's our minds that is bringing this up. Yo quiero que tú sepas algo. But I want you to know something. Ayer hablaba con nuestro hermano Joseph. I was talking to my brother Joseph yesterday. A la carne no le gusta orar. The flesh doesn't like to Quiere pray. decir That means que cada vez que tú oigas una voz, that every time you hear a cada voice, vez que tú tengas un sentimiento every time you have a feeling que te diga que vayas a orar, that tells you go pray, eso es una inspiración del Espíritu Santo that's an inspiration of the Holy de Spirit que quiere trabajar contigo. that He wants to work with you. Separa tiempo Separate time para atender al Espíritu Santo de Dios. so that you can take care of the Holy Spirit of God. Es un llamado al enfoque. It's a call to the focus. Es como Dios diciéndonos, hello, It's like God saying, hello, estoy aquí, I am here. quiero tener una conversación contigo. I want to have a conversation with you. El segundo verbo que usó fue ve. The second verb was go. Es una orden que nos moviliza al lugar donde tenemos que hacer la obra de Dios. Is an order for us to move to the place where we have to do the works of God. Quizás tú piensas Maybe you think que a lo mejor te tienes que ir del lugar donde estás. that you have to leave the place where you're at. Pero la mayoría de las veces el Señor nos usa en el lugar donde estamos. But many times God uses us right where we're at. Estamos en Dollar Tree, We're in Dollar Tree, vemos a alguien enfermo we see somebody sick, y el Espíritu Santo te dice, ve y ora. and the Holy Spirit tells you go pray. Pero no obedecemos la voz de Dios. But most times we don't obey the word of God or the voice of God.
Y el tercero fue pregona. And the third is to proclaim, Es donde desenvolvemos is where we unfold el mensaje que Dios nos envía a dar a las personas. the message that God gives us to give to people. Ahora bien, según te digo una cosa, te digo la otra. Now, the same way I say one thing, I'm going to tell you another. No es una tarea fácil, It's not an easy task debido a que esto conlleva una preparación espiritual. because this takes a spiritual preparation. Nuestro Señor nos dice en la palabra, Our Lord says in the word, los envío como ovejas en medio de lobos. I send you as sheep in the midst of wolves. Hay una preparación espiritual que nosotros tenemos que buscar. There's a spiritual preparation that we need to seek. Mientras no estemos preparándonos espiritualmente, While we are not preparing spiritually, mientras no estemos yendo al lugar secreto, while we're not going to the secret place, nos vamos a encontrar que vamos a estar en desobediencia a Dios. we're going to find ourselves in disobedience to God Porque es en el lugar secreto because it is in the secret donde place Dios te empodera para hacer su obra. where God empowers you to do his works. Jonás hizo un acto de desobediencia. Jonah did an act of disobedience. Ahora, Jonás sabía a dónde fue enviado. Now Jonas knew where he was sent. Él sabía que había sido enviado como oveja en medio de lobos. He knew that he was sent as a sheep in the midst of wolves. Eso fue lo que llevó a Jonás a desobedecer. That took Jonah to disobey. Jonás buscó huir de la presencia de Dios. Jonah wanted to flee from the presence of God. Dice la palabra que descendió a Jope The word says that he went to Joppa y se montó en una nave que partía a Tarsis and he went on a ship that in towards Tarshish. y pagó su propio pasaje para no cumplir con el mandato de Dios. And he paid his way to avoid obeying God's commands. Esto me dice que había un espíritu de rebeldía dentro de Jonás. This tells me that there was a spirit of rebellion inside of Jonah. Amados hermanos, fue capaz de pagar un pasaje para desobedecer la voz de Dios. Beloved brothers, he paid his ways to disobey God. Amado hermano, perdona que te esté mostrando el Jonás que hay dentro de ti y que hay dentro de mí. I'm sorry to be showing you the Jonah that is inside of you and that is inside of me. Pero es que en muchas ocasiones Is that in many occasions actuamos de esa manera. we act that way. El Espíritu Santo grita dentro de nosotros. The Holy Spirit is crying out inside of us, Háblale de mí. speak of me, Y nosotros no nos atrevemos. and we don't dare to. No nos movemos a hacer la obra de Dios. We don't move to do the works of God. Abandonamos el lugar. We abandon the place. Nos movemos a otro. We move to another one. Y nos creemos que todo ha salido bien. And we think that everything is going well. No te des la oportunidad de llegar a pensar que te saliste con la tuya. Don't think that you got your way. Eso fue lo que le sucedió a Jonás. That's what happened to Jonah. Él pensó que todo iba bien. He thought that everything was going well. No tuvo problema en comprar su boleto. He didn't have a problem buying his way. Él pasó la inmigración. He passed immigration. Pudo pasar todo su equipaje. He took all his luggage. Y nada le interfirió con su viaje. And nothing interfered in his traveling. Acuérdate que está la voluntad de Dios You know that God's will is there. y la voluntad permisiva de Dios. And the one that God allows also. Hay veces que Dios nos permite hacer cosas, Sometimes God allows us to do things, pero no quiere decir que sea la voluntad de Dios. but it doesn't mean that it's God's will. Todo iba tan bien que Jonás llegó a pensar que había ganado. Everything went so well that Jonas thought that he had won. Yo me imagino Jonás en el barco. I can imagine Jonah in the boat. Ya gané. I won. I got away with it. Nunca llegues a pensar que estás en victoria cuando estás en desobediencia de la palabra de Dios. Don't ever think that you're in victory when you're in disobedience to the word of God. El hecho de que Dios te dé cuerda Just because God allows it no quiere decir que en algún momento vaya a hablar de ella. doesn't mean that he's not going to pull you out of it. Y duro que nos damos cuando habla de ella. And when he pulls that rope that he lends you, Porque es it que como hurts. que Él espera que cojamos velocidad, Because he waits for you to get speed que nos lo estemos creyendo. and thinking that we got it. Y como que de momento nos quita el piso And then all of a sudden he removes the floor from us y nos caemos. and we fall. ¿Tú sabes cuál es el buen problema que tenemos? You know the great problem that we have? Que Dios es fiel y persistente.
that God is faithful and persistent en su plan de salvación. in his plan of salvation. Dios es un Dios que nos da una segunda oportunidad. God is a God that gives us a second opportunity. Si vamos al capítulo 3, versos 1 y 2, If we go to chapter 3, 1 and 2, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. La palabra me muestra que Dios es capaz de crear una tormenta The word shows me that God is capable of bringing out a storm. Él crea tormentas y hasta un pez por tal de salvar a una ciudad. He creates a storm, and he even brings a fish to be able to save this city. Eso nos deja ver el amor de Dios, que el amor de Dios es mucho más grande y poderoso que la desobediencia de Jonás. This shows us that God's love is greater than Jonah's disobedience. En el verso 2 podemos ver In verse 2, we can see que Dios no solo le da una oportunidad a Jonás, that God not only gives a second opportunity to Jonah, sino que lo envía a proclamar el mensaje que él le daría. but he also gives him the word that for him to proclaim. Dios no le dio un mensaje fácil de predicar. He didn't give him an easy message to preach. Dios no le dio un mensaje de motivación. He didn't give him a motivational 3 message. pasos para alcanzar la victoria. 3 steps to reach the victory. 3 pasos para llegar a la abundancia. 3 steps to get to the abundance. No. Cuando analizamos el mensaje que Dios le dio a Jonás, So when we analyze the message that God gave Jonah, fue un mensaje de juicio y condenación. it was a word of judgment and Fue un condemnation. mensaje de arrepentimiento. It was a message of repentance. Lo que escasea hoy día en las iglesias. What lacks in the churches these El days. mensaje del arrepentimiento y el mensaje de la cruz. The message of repentance and the message of the cross. De aquí a 40 días, Nínive estará destruida. From here, 40 days, Nineveh is going to be destroyed. ¿Tú te imaginas tú enviado a una ciudad? Can you imagine yourself being sent to a city? Ellos son paganos. They're pagans. No piensan igual que tú. They don't think like No you. tienen la creencia que tú tienes. They don't have your beliefs. Y Dios te envía a decirles And God sends you to que de say aquí a 40 días su that- ciudad va a ser destruida. that from here to 40 days, their entire city is going to be destroyed. ¿Acaso eso no es lo que estamos experimentando nosotros en este tiempo? Isn't that what we're experiencing in these times? Nos tildan de locos. They think that we're crazy. Yo le he hablado a gente de Dios y dicen que ya eso es un libro antiguo, I speak to God, to people, and they just say that that's an ancient book, que ya esto no tiene relevancia para este tiempo. that there's no relevance for this time. Pero por eso no podemos de dejar de predicar la palabra de Dios. But we should not stop preaching the word of God. Dios no nos envía a convertir a nadie. He doesn't send us to convert anyone. Dios nos envía a predicar su mensaje. God sends us to preach his message. Dios es quien trabaja con las mentes y los corazones de los seres humanos. God is the one who works with the minds and the hearts of the people. Jonás fue enviado a predicar el mensaje Jonas was sent to preach the message de destrucción of destruction para Nínive. for Nineveh. Destrucción que estaba acondicionada a la manera en que los ninivitas respondieran al mensaje de Jonás. Destrucción que estaba acondicionada Destruction that was conditioned a la manera que los ninivitas respondieran in the way that the Ninevites would respond al mensaje de Jonás. to the message of Jonah. El deseo de Dios era el arrepentimiento de los ninivitas, The desire of God was the repentance of the Ninevites, no la destrucción. not their destruction. En ocasiones Dios te envía a ti In occasion, God sends you a hablarle a una persona to speak to a person. y quizás tú no vas a tener ni chispa de fruto en esa persona, And maybe you don't even have any type of fruit in that person. pero fuiste la primera persona que le habló en el momento. But you were the first person who spoke to that person in that time. Media hora después Dios manda a otro
otro a hablarle a la misma persona. A half an hour later, he sends another person to speak to the same person you spoke to. Como que se empieza a despertar el espíritu en él. And then it starts to awaken the spirit inside of No him. hace caso tampoco a la palabra. But he doesn't pay attention to the Pero word después por anyway. la tarde envía otra persona sobre la misma persona. But then late afternoon, he sends another person to speak ¿Sabes to qué him. ocurre en eso? And you know what happens Se with that? despierta el espíritu en la persona. The spirit starts to awaken in the Se person. despierta el interés por saber It starts to awaken the interest to por know qué tantas personas les están hablando de un Dios que él no conoce. why is there so many people speaking to him about a God that he doesn't know. No nos cansemos de hacer el bien, Don't stop doing good. porque a nuestro debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Because in due time we will reap if we don't dismay. No nos cansemos de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Let's not get tired of preaching the message of God. Jonás recibe una nueva oportunidad. Jonas received a new opportunity. Dios no solo le salva la vida, God that does not only save his life, sino que le brinda la oportunidad de realizar but he also gives them a new opportunity. la tarea que él había rechazado en el primer mandamiento que le habían dado. The task that he had rejected with the first commandment that he gave him. Jonás da muestra de arrepentimiento. Jonas shows a repentance. En la primera ocasión huyó de la presencia de Dios. In the first occasion, he ran from the presence of God. Pero en esta ocasión Jonás se levantó, But in this occasion, he got up. fue a Nínive He went to Nineveh y comenzó a entrar por la ciudad y predicaba. and he started to enter into the city and he started to preach. Dice que conforme al mensaje, conforme a la palabra de Jehová. He said, according to the word of God, En esta ocasión no trató de eludir la orden, in this occasion, he did not try to get away from the order ni se rehusó a obedecerla. and he did not reject it. Jonás muestra señal de arrepentimiento. Jonas shows repentance. Amados hermanos, yo sé que a veces este mensaje cae mal a nuestras vidas, Beloved brothers, I know that sometimes this message, it's hard in our life porque nos coloca frente a un espejo because it puts us in front of a mirror que no lo podemos eludir. that we can't get away from. Pero es que la desobediencia acarrea maldición. But the thing is that disobedience brings curse. Lo que te guía hacia la bendición es la obediencia a la palabra de Dios. What takes you to the blessings is to obey his word. Yo traigo esta palabra en el día de hoy I bring this word this afternoon porque esta escritura tiene una enseñanza tan poderosa. because this scripture has a powerful teaching. Mira lo que dice Primera de Samuel 15:23. Look what 1 Samuel 15:23 says. Preste atención a esta palabra. Pay attention to this word. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Lee ese primero. Ibe. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Cuando hablamos de obstinación, When we are talking about idolatry, se habla de porfía. it talks about Estamos hablando de porfía. Una persona que lo sabe a todo. person that knows it all. Y se habla de terquedad. Una persona que por más que le digan las cosas, no hace caso. A stubborn person, someone who doesn't pay attention and do things that he is told to do. Ahora, continúa diciendo en el verso 24, en la otra parte del verso, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Because this is the other part of this verse. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. Amados hermanos, ya estamos terminando. We're concluding, beloved brethren. Jonás se rebeló contra Dios al huir de su presencia. Jonas revealed himself against God, Al huir de su presencia. and he fled from his presence. El problema con eso es que cuando huimos de la presencia de Dios, The problem with that is when we flee from the presence of God, nos salimos de su voluntad. we get out of his will.
Cuando estamos fuera de su voluntad, And when we are out of His will, corremos el riesgo de caer en maldición. we run the risk to fall in curse. El libro de Deuteronomio nos dice, The book of Deuteronomy says, hoy pongo delante de ti "Today I put before you la bendición y la maldición. the blessing and the curse. La bendición si obedecieres, The blessing if you obey, la maldición si desobedecieres. and the curse if you disobey." No nos podemos alejar de la presencia de Dios. We can't turn our back on the presence of God. Cada vez que nos alejamos de la presencia de Dios, Every time we walk away from the presence of God, estamos expuestos a acarrear maldición. we are exposed to bring curse into our life. Jonás se sale de la voluntad de Dios, Jonas came out of the will of God. se monta en un barco He gets on a boat. y lo primero que sucede es que se desata una gran tormenta. And the first thing that happens is that a great storm breaks out. La semana pasada Last week, nos llamó unas amistades friends of ours called us En algún momento dado ellos comenzaron a servirle a Dios that in a moment in time they were serving God y ellos comenzaron a ser bendecidos and they started to be blessed de una manera que nosotros nos quedamos asombrados in such a way that we were surprised. y se vieron tan bendecidos que se dieron la oportunidad de acomodarse They were so blessed that they got the opportunity to get comfortable y se alejaron de la presencia de Dios. and then they walked away from the presence of God. La semana pasada nos estaban llamando Last week they were calling us porque estaban teniendo unos problemas tan serios. because they were having some serious problems. Y es que la palabra nos deja eso claro. And that the word leaves it very clear. Cuando Dios viene, limpia la casa, When God comes, He cleans the house, la ordena, He orders it, pero los demonios que estaban en ella but the demons that were in it, se quedan alrededor de ella esperando la oportunidad they surrounded, waiting for the opportunity que se le abra la puerta para volver a entrar. that a door be open so that they can come back in. No nos podemos alejar de la presencia de Dios. We cannot walk away from the presence of God. Tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. We have to take care of this salvation with trembling. And El problema con esto, amados hermanos, es que no solo se afecta nuestra persona, the problem with this is not only our person gets affected, sino que arrastramos con nosotros a las personas que están a nuestro alrededor. but we also drag the people that surrounds us. Jonás puso en riesgo a los que estaban en la barca con él. Jonas put at risk the people that were in the boat with him. Esto nos enseña que debemos de cuidar quién se monta en nuestra barca, That's why we have to be careful who gets in our boat. a quién le abrimos nuestro corazón, Who do we open up our hearts a to? quién le abrimos las puertas de nuestra casa, Who do we open the doors to our house to? con quién nos vamos a relacionar. Who are we going to have a relationship with? No le vamos a dar la espalda a nadie, We're not going to turn our backs to no one, pero no vamos a caminar de acuerdo a cualquier persona. but we're not going to walk according to anyone. Vamos a buscar personas We're going to seek for people que nos ayuden a caminar y a crecer that help us grow and walk en el peregrinar cristiano, in the pilgrim walk, en el proceso y el propósito de Dios para nuestras vidas. in the process and purpose of God in our lives. Hay personas que te hacen crecer There's people who help you grow y te quieren empujar hacia arriba, and they want to push you up. pero hay personas que el único deseo e intención que tienen es jalarte y hundirte hacia abajo. But there are people that their only intention is to pull you down. Por eso es que tenemos que tener conciencia That is why we have to be conscious de con quién nos relacionamos, in who we have a a relationship quién le with. abrimos nuestro corazón, Who do we open our a hearts quién le to? abrimos nuestra casa. Who do we open our house to?
no te estoy diciendo que tienes que dejar tu trabajo. And I'm not saying that you have to leave your job, Tú eres la luz del mundo. because you are the light of the world. Tú eres la sal de la tierra. You are the salt of Y this Dios earth. te envió como luz And God sent you as light en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Ahora Jonás representa un espíritu de rebelión. Now Jonas represents a spirit of rebellion. Y la palabra me dice And the word says que en una ocasión los discípulos that in an occasion the disciples, le llevaron un endemoniado they brought a person who had a demon in it para que ellos lo libertaran y no pudieron libertarlo. so that they can deliver him, but they couldn't. Y vino Jesús And Jesus came. y el papá del niño le dice, estoy I'm parafraseando, paraphrasing. The father of the child came and said, Jesús, Jesus, te traigo a mi hijo I bring my son porque tus discípulos han intentado y no han podido liberarlo. because your disciples tried, but they couldn't deliver him. ¿Saben qué Jesús dijo? You know what Jesus said? Este tipo de demonio This type of demon no sale si no es con ayuno y oración. does not come out if it's not without prayer and fasting. ¿Y por qué me dices esto, pastor? And why do you say this, Pastor? No pases por alto Don't overlook que Dios tuvo que hacer un pez that God had to create a fish para transformar la mente y el corazón de Jonás. to transform the mind and heart of Jonah. Jonás pudo haber sido llevado a Nínive el mismo día, Jonah could have been taken to Nineveh on the same day. pero Dios dijo, déjalo ahí 3 días But Jesus said, the Lord said, leave him there 3 days para que me dé 3 días de ayuno, so that he can give me 3 days of fasting, para que se rompa ese espíritu de rebelión que hay dentro de él. so that that rebellion breaks in him. Aleluya. Aleluya, santo Dios. Pablo andaba en rebeldía contra la iglesia de Dios. Paul was in rebellion against the church of Christ. Jesús tuvo que intercederlo en su camino. Jesus had to intercede in his walk. Lo dejó sin vista He left them blind. y lo llevó a la casa donde lo llevó, no recuerdo el nombre. And he took him to the house or the place, I don't remember the name. Y dice que estuvo en ayuno allí por 3 días. And it says that he was fasting for 3 days. Luego envía a Ananías para que orara por él. And then he sends Ananias to pray for him. Y recibió la vista. And then he received the sight again. Hay algo que nos toca a nosotros hacer. There's something that we have to do. Dios quiere darte la victoria. God wants to give you the Dios victory. quiere bendecir tu casa. God wants to bless Dios your quiere house. bendecir tu familia. He wants to bless your Dios family. quiere bendecir tus finanzas. He wants to bless your finances. Pero hay algo que te toca a ti hacer. But there's something that you have to Hay do. algo que me toca a mí hacer. There's something that I got to do. Y es rendirnos en la presencia de Dios. And it is to surrender in the presence No of God. abandones la presencia de Dios. Don't abandon the presence of God. Amados hermanos, My beloved brethren, la palabra de Dios the word of God, nos guía al arrepentimiento. it guides us to repentance. Cuando llegamos al arrepentimiento, When we come to repentance, recibimos el perdón. we receive forgiveness. Yo te voy a invitar a que pases al altar. I want to invite you to the altar. Pasa al altar y dile al Señor ahí donde tú estás. Come to the altar and tell the Lord, Dame una oportunidad, give me an opportunity como hiciste con Jonás. the way you did with Jonas. Hallelujah. Jonás representa con lo que tú estás luchando en tu vida. Jonas represents what you are struggling in your life. Tú estás delante de la presencia de Dios. You are before the presence of God. No vengas donde mí, ven donde Dios. Don't come to me, come to